Estamos estudiando el día de hoy el libro de Gálatas en el capítulo 4. Y cuando empezamos nuestro estudio de esta carta hermosa de la Biblia, comentamos que esta carta iba dirigido a los creyentes en Galacia por dos principales razones. Número uno, que los creyentes de Galacia habían sido invadidos por otros creyentes que estaban convencidos que una vez que se volviera uno creyente también tenía que hacerse uno judío. Y a estos les llama Pablo judaizantes. Y obviamente ellos venían con dos razones. Número uno, querían imponer el judaísmo dentro del pueblo cristiano y lo hacían menospreciando, menoscabando la autoridad de Pablo como apóstol y queriendo hacer ver que la autoridad de Pablo no era la de los mismos apóstoles que caminaron con Cristo. Pero el otro aspecto también era de que no podían considerarse verdaderamente creyentes a menos que cumplieran también la ley. Y empezaban por pedirles que tenían que ser circuncidados. Esos eran los dos motivos. Uno, el menosprecio de la autoridad apostólica de Pablo. Y dos, la necesidad aparente de cumplir la ley junto con la gracia que en Cristo Jesús les había sido presentada por el apóstol Pablo, el evangelio verdadero. Y obviamente ya hablamos con detalle que ese no es un evangelio, es otro evangelio. Es un diferente evangelio y por lo tanto es un evangelio pervertido y falso. Y los dos primeros capítulos de la carta a los Gálatas es lo que trata de hacer Pablo. Primeramente, reforzar y manifestar el testimonio de su autoridad apostólica. Eso fue lo que hizo en los primeros dos capítulos, dar testimonio de cómo es que él conoció a Cristo personalmente y le fue entregada la autoridad para predicar el evangelio. Pero los segundos dos capítulos, el 3 y el 4, lo que hace es la otra parte. Quiere mostrar nuevamente lo que es el evangelio verdadero sin necesidad de la ley. Y eso es lo que hemos estado estudiando en los dos últimos días. Quisiera que revisáramos esta porción de la Escritura en tres aspectos. Hablando de que el evangelio trae una herencia al creyente. Primero, viendo al heredero como niño, los versículos 1 al 3. El heredero como niño, el heredero como hijo, versículos del 4 al 7. Y el heredero como esclavo, versículos del 9 al 11. Y hoy en la mañana me vino a la mente exactamente lo que viene hablando el escritor de Hebreos en el capítulo 11. ¿Qué mayor ejemplo no podemos tener sino el de Moisés? Porque Moisés, cuando era niño, él no entendía por qué, pero él estaba en un palacio cuando desde niño debió haber muerto. Porque acuérdense que en ese momento en que Moisés había nacido, había persecución. Y se buscó matar a todos los recién nacidos. Sin embargo, por la gracia de Dios y el perfecto plan redentor de Dios, Moisés fue salvado y fue llevado a palacio de Faraón a Egipto. Palacio de Faraón. Y creció en medio de un abundante mundo material y riquezas. Pero él creció y realmente fue un niño, no entendía qué. Pero cuando llegó exactamente el tiempo en que Dios quiso revelar a Jesucristo y las abundantes riquezas de ser llamado hijo de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dice la palabra en Hebreos 11, que él no consideró todas las riquezas ni lo pesado del pecado, sino que salió y dejó todo. Eso es más o menos lo mismo que vamos a ver ahorita en este pasaje. Primeramente hablemos de el heredero como niño.
¿Qué nos dice el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura? Dice en el capítulo 4, digo pues, mientras el heredero es menor de edad. Dice aquí que el heredero es menor de edad. El heredero obviamente pasa un tiempo en que es niño. ¿Y qué sucede con un niño? Primeramente, un niño no tiene conciencia si su padre es pobre o es rico. No tiene conciencia verdadera de lo que es ser rico o ser pobre. Un niño no lo tiene. No tiene conciencia de el valor de la herencia que le puede llegar a tocar a él. Tampoco tiene capacidad de entender el valor de la herencia que se le pueden llegar, sean tierras, sean fábricas de los padres, o sean múltiples terrenos, etcétera. Lo que me digas, cualquier herencia, los niños no pueden valorar eso, el peso de la herencia. Y la tercera cosa es que, obviamente, tampoco un niño puede ser responsable de lo que no sabe cuánto vale. Tú dale a un niño un billete y es un pedazo de papel. Y puede tratarlo como un pedazo de papel y hasta tirarlo a la basura pensando que es papel, porque no tiene conciencia del valor. Y tampoco es responsable de lo que no valora. Eso es un niño. Y aquí está diciendo el apóstol Pablo que mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo. O sea, en aquel tiempo sabemos que había siervos, esclavos en casa, servidores en casa. Y dice que en esas condiciones de ser niño a un siervo, a un simple sirviente de la casa, en nada es diferente. Repito, porque por un lado, no tiene todavía la herencia de la cual realmente ya es dueño. Pero sin embargo, está en las mismas condiciones de siervo. ¿Por qué? Porque al siervo se le ordena y tiene que obedecer. Y al siervo, si no obedece, se le castiga, o también se le estimula y se le premia. Y exactamente esa es la condición del niño. Vive como siervo, vive aprendiendo a portarse bien, a seguir las reglas, a hacer lo que papá dice, y si no lo hace, paga las consecuencias. Repito, en nada es diferente a un siervo. Sin embargo, dice aquí la palabra, aunque sea el dueño de todo. O sea, ese niño es dueño de toda la herencia. Ya le fue dada. Por el hecho de tener el padre que tiene. Ya le fue concedida. Sin embargo, repito, no es capaz de valorar y por lo tanto es un irresponsable con respecto a lo que le tocaría recibir un día. Y dice el segundo versículo, sino que este niño tiene que estar bajo ¿qué? Guardianes y tutores. Bajo guardianes y tutores. ¿Qué es lo que hacen guardianes? Guardianes cuidan, protegen. Lo vimos de hecho la semana pasada todavía, porque es el inicio de este mismo tema acerca de la herencia. Un guardián es aquel que cuida, es aquel que guarda la conducta, la vida de ese niño. Pero también dice tutores, y tutores implica aprendizaje. Y sabemos que cuando Pablo está hablando, y ya lo mencionó el domingo pasado, lo vimos en el capítulo anterior, se está refiriendo a la ley de Dios, que cumple la función de ayo, que cumple la función de proteger, pero también de enseñar. Algunos autores mencionan que solamente en realidad cuida la ley al pueblo de Dios, pero no puede enseñar. Yo les digo una cosa, meditando realmente, ¿qué es lo que nos enseña la ley? ¿Qué nos enseñan los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios nos enseñan que Dios es santo, santo, santo. Y nos enseñan el temor de Dios. Eso enseña la ley. Entonces, si aprendemos con la ley, y repito, particularmente aquí, Pablo se está refiriendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Israel, le fue dada la ley. No fue para los gentiles, fue para el pueblo de Dios. Le fue dada la ley moral, le fue dada la ley civil y le fue dada la ley religiosa también.
Entonces, el pueblo de Dios iba a ser enseñado que su Dios es santo, santo, santo. Estaba aprendiendo a reconocer la santidad de Dios y por lo tanto a cuidarse, cuidarse de mantenerse en esos límites que le eran dado como una bendición. La semana pasada hablamos de 4 puntos, no sé si recuerden. Primero hablamos del poder de la promesa, después hablamos de la debilidad de la ley, pero también hablamos de la bendición de la ley, y por último hablamos de el poder y la certeza de la herencia. Al final de cuentas, la ley es santa y es buena porque la creó Dios. Pero dice aquí en esta porción de la Escritura que estamos estudiando acerca de que el pueblo de Dios, cuando es niño, estamos estudiando, y dice aquí que necesita obviamente tener la ley como su guardián y su tutor. ¿Hasta cuándo? Hasta la edad señalada por el Padre. Hasta la edad señalada por el Padre. O sea, la ley está hablando de un límite. La ley iba a tener un cumplimiento. La ley iba a tener un tiempo finito en el sentido de su funcionalidad de guardián y tutor. Y era un tiempo ya dado por el mismo que dio la ley, que es Dios, hasta la edad señalada por el Padre. Y por último, el versículo 3 nos dice: así también nosotros. Recuerden, Pablo está hablando ahora aquí de 2 pueblos. Número 1, los judíos. Pablo es judío. Pablo, en el sentido de pueblo judío de Israel, le tocó todo esto y la necesidad de ver la ley como lo que era, como aquel guarda y como aquel tutor. Sin embargo, Pablo le está hablando a gentiles, gente que creció y se desarrolló sin ley, gente que tenía muchos dioses, tenía muchas creencias, tenía muchos actos religiosos, tenía muchos autosacrificios, porque el incrédulo está creyendo solamente en una cosa, en él, y en que todo lo que haga le hace ganar el favor de sus dioses. Esa es la manera que piensa aquel que tiene otro Dios que no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y obviamente Pablo se está refiriendo a los creyentes de Galacia de esa manera. Se está refiriendo como ellos no habían recibido la ley para tenerlos como guardianes y ayos. Pero Pablo está también hablando con judíos que sí habían recibido la ley y que había cumplido un propósito, la ley bueno, intencional, en el perfecto plan redentor de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Pero dice Pablo: así también nosotros, mientras éramos niños. ¿Se fijan? Éramos niños. O sea, eran herederos, pero eran niños. Herederos, pero niños. Todavía no alcanzaban a entender. Todavía no alcanzaban a poder ser responsables de tan grandes riquezas. Nosotros, cuando éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a servir, ¿sí? Bajo las cosas elementales del mundo. No hagas esto o te castigo. ¿Qué hace la ley? La ley nos lleva a Deuteronomio 27 y 28. Si tú obedeces la ley de Dios, tendrás todas estas bendiciones. Si tú desobedeces la ley de Dios, tendrás todas estas maldiciones. ¿Qué es lo que hacemos con nuestros niños en casa? ¿Acaso no hacemos eso? Cuidadito, vuelves a hacer eso que hiciste porque está mal. Les estamos enseñando, pero los estamos cuidando. ¿Qué era lo que había hecho el niño? Había agarrado una llave de cobre y la había metido en el socket y se quedó ahí temblando y lo tuvimos que jalar y se llevó un buen grito, un susto y lloriqueo, pero nosotros más como padres por ver el peligro de nuestro hijo.
Y de hecho, el susto que se llevó nuestro hijo ni siquiera es suficiente a veces, porque ahí van otra vez y quieren probar que no es cierto. Así son los niños, es natural. Tienen que estar diciéndoles una y otra vez. Primero se les enseña, pero si vuelven a caer en el mismo error, primero se les enseña lo que es bueno y es malo. Fallan, se les castiga. Y si se les castiga y todavía vuelven a caer en lo mismo, se les corrige. Y dice la palabra que con vara de corrección ya se les da un ane, aunque tengan 2 años de edad. Y obviamente arriba del calzón de hule no duele tanto, pero se les enseña. Esa es la manera que nosotros, padres fallidos, padres débiles, padres que no somos sabios, sin embargo queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Se imaginan entonces aquel que nos creó, que creó el cielo y la tierra y todo el mundo, que no va a querer lo mejor para nosotros? Y por eso nos dejó su ley. Obviamente como gentiles, repito, teníamos otros dioses. Y dice aquí que así como los judíos servían a la ley de Dios como su guardián y tutor, dice acá que los gentiles, esto es para el pueblo de Dios, la ley fue dada como gentil, pero dice que los niños, de ese caso particularmente los gálatas, ¿qué estaban sucediendo? Servían a las cosas elementales del mundo. Sí, repito, servían a lo elemental. Crees que te tienes que ganar esto y lo buscas hacer. Esos son los fundamentos, los principios elementales. Pero también para el pueblo de Dios, esos principios fundamentales era cumplir todas las leyes que le fue dado al pueblo de Dios. ¿Saben cuántos? 613 mandamientos. Si juntan ustedes la ley moral, la ley religiosa y la ley civil, son 613 mandamientos que tenía que cumplir todo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Todo, 613, no son 10 mandamientos. 10 mandamientos son de la ley moral de Dios, entre paréntesis. Ahora, fíjense nada más, repito, eso es lo que está sucediendo. El heredero como niño. ¿Qué está pasando con el heredero como niño? El heredero como niño tiene que estar bajo tutor. Tiene que estar bajo tutor. ¿Cuál es la ley? El tutor del heredero como niño, la ley de Dios. La ley va a ser perfecta. Es perfecta en el sentido de que fue hecha por Dios, pero el hijo la va a cumplir perfectamente. Sabemos que no. La debilidad de la ley es esa, que jamás hombre alguno, hasta el tiempo señalado por el Padre, ningún hombre la ha podido cumplir, ni la cumplirá después de ese hombre. Ahora sí, hablamos del hijo. En el segundo aspecto, hablando acerca del heredero como hijo, vean lo que dice aquí. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, la plenitud de algo es que ya no hay más que eso. Ya no hay más allá que eso. Plenitud implica todo, el máximo, el tope, pleno. Cuando tú hablas de que estás pleno de comer, ya no te cabe un bocado más. Pero cuando tú estás plenamente convencido del amor de tu esposa para ti, eres un hombre que descansa felizmente cada día. Aun cuando tu mujer salga a la calle, descansas en esa plenitud de convicción. Plenitud, certeza total, final, completo. ¿Y cuál final? ¿Qué plenitud? El del tiempo. El tiempo señalado por Dios. Toda la Biblia, desde el principio, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el final, cuando anuncia la venida nuevamente de nuestro Rey y Señor Jesucristo, toda la Biblia habla de Jesús. Y toda la Biblia habla de un perfecto plan de Dios redentor que es en Cristo Jesús. Y toda la Biblia habla de Jesús. Y este fue el tiempo. Lo está señalando exactamente aquí. La plenitud del tiempo. ¿Y qué va a ocurrir como señal de la plenitud del tiempo? La llegada de Jesús. Porque es el que marca esa plenitud, ese
completar las fechas creadas por Dios, los tiempos ideales de parte de Dios. Cuando vino la plenitud del tiempo, ¿qué pasó? En ese momento de la historia de la humanidad, hace 2021 años, 2019 años, ¿cuál es 21? Estamos en el siglo XXI. 2019 años. Dice, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Se fijan? Dios envió a su Hijo. Esto es significativo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Obviamente aquí tenemos en estos dos versículos, el 4 y el 5, una estructura quiástica. Una estructura de quiasma implica algo que está poniendo el autor, el escritor, de una manera totalmente intencional para reforzar. Fíjense cómo es como un sándwich. Envió a su Hijo, ¿y cuál es la etapa de abajo? Para ser adoptados como hijos. ¿Cómo lo envió a su Hijo? Bajo la ley. ¿A quién los envió? Nacido bajo mujer, bajo la ley, a fin de que redimiera a quienes, a los que están bajo la ley. O sea, Jesús el Hijo nace de mujer, nace bajo la ley para liberar y comprar a los que están bajo la ley y poder adoptarlos como hijos. Es una estructura quiástica. Se fijan, es totalmente intencional. Si Jesús no hubiese venido en forma humana, obviamente podríamos nosotros considerar la posibilidad de que cualquier situación que pudiera presentarnos, como que los extraterrestres van a llegar y van a tomar y van a succionar solamente a los que son suyos para crear un nuevo reino. O sea, todas las tonterías que el diablo mismo, con su engaño y con su tendencia oscura, te puede meter a través de tantas cosas y ficción que hay en este mundo perdido, que nace del corazón engañoso y perverso del hombre. Obviamente te la puedes creer. Pero ¿qué tal esto? Dios envió a su Hijo. ¿Dónde? ¿Cómo lo hizo? Nacido de mujer. Nacido de mujer, pero sin intervención de hombre. Nacido de mujer solo por intervención divina, porque el Espíritu Santo vino sobre María y Cristo vino al vientre de María. Sin intervención de hombre. De una manera totalmente sobrenatural. María totalmente sin intimidad sexual, sin sexo, virgen, totalmente virgen. Tú y yo sabemos también cuánta gente religiosa en algunos grupos enfatizan la virginidad de María sobre el poder de Dios, la virginidad de María sobre el nacimiento de Jesús, la virginidad de María sobre el Salvador. Y entonces quieren convertir a María en una salvadora, cuando en realidad es una pecadora, porque el ángel se le acercó a María y le dijo: Dios te salve María. Y el Nuevo Testamento, cuando habla de salvación, solamente habla de pecado. Y más adelante en Lucas 1 también María levanta un cántico a Dios. ¿A quién? Mi alma engrandece a Dios, mi Salvador. ¿Salvador de qué? De pecado. Entonces María, como tú y como yo, pecadora, porque no hay ser humano en toda la tierra que haya nacido sin pecado alguno, sino solamente uno, y se llama Jesucristo. Y solamente uno, dice la palabra en Timoteo, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro que se haya levantado de los muertos, ni siquiera María. Y Lázaro se levantó, María no se levantó, pero Lázaro se levantó para morir. 4 días después de muerto se levantó por órdenes de Jesús, el autor y consumador también de la vida, y volvió a morir. Entonces, no caigamos, repito, es particularmente, estoy hablando a ti, que has tenido tanto tu pensamiento enfocado en María. Lee Lucas 1, medita Lucas 1, particularmente en estas porciones, y que el Espíritu Santo te revele la verdad y te quite todo engaño de tu corazón, que es fácil de caer.
Dice la palabra del Señor que Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, versículo 3? Que Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado. No vino en semejanza de carne, en semejanza de hombre, no, vino como hombre. Fue concebido en el vientre de María, nació, mamó de los pechos de María para poder ser alimentado como bebé, si no hubiese muerto. Pero sin embargo, dice la palabra claramente que es nacido de mujer, nacido bajo la ley. En el momento en que llega a la tierra, Jesucristo en el pueblo de Israel, por consecuencia, queda totalmente sometido a la ley, a toda la ley de Dios, la moral, la religiosa y la civil, bajo la ley. ¿Por qué? Porque así tenía que ser. Jesucristo nace como hombre, por lo tanto nace ¿en qué? En semejanza, dice Romanos 8:3, semejanza de carne de pecado. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no tenía un padre llamado José físicamente, por lo tanto, el pecado de Adán no le alcanzaba a él. Venía sin pecado, el Hijo de Dios, sin pecado, nació sin pecado. Y por supuesto, esto tenía una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque sí estaba sujeto a la ley. Si es tanto es así que la palabra de Hebreos nos dice, el escritor de Hebreos, que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Qué significa? Que fue expuesto a las mismas tentaciones que tú y yo podemos pasar en nuestro tiempo de vida. Exactamente las mismas tentaciones. Todas las tentaciones las pasó el Señor. ¿Qué quiere decir? Que podía pecar. Que la tentación de Satanás, del mundo y aún su carne fue considerando ciertas posibilidades que se le presentaron, pero sin embargo no pecó jamás. Sabemos, y nada más un ejemplo, en Getsemaní, ¿qué pasó ahí? Dijo que estaba angustiado hasta la muerte. Le dijo a sus discípulos, a sus 3 más cercanos discípulos, que por favor oraran por él, Juan, Jacobo y Pedro. Y se durmieron, y les dijo a ellos, el espíritu está listo, espiritualmente estoy totalmente listo, pero la carne es débil. Y cuando oró 3 veces a su padre, le dijo, Padre, sé que para ti todas las cosas son posibles. Si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes evitarme que en mi santidad y pureza vaya y cargue con el pecado de toda la humanidad, si puedes evitarme todo este sufrimiento que voy a tener que cargar, pasa de mí esta copa. Tentación. ¿Pero qué? Pero no se haga jamás mi voluntad sino la tuya. ¿Se fijan? Soy tentado, pero no caigo. Que se haga la voluntad de Dios. Mira, amado hermano, hermana, habrá momentos en que tú le digas al Señor, Señor, tú sabes cuánto odio tengo contra esta persona. Tú sabes, o sea, estoy tentado a meterlo a la cárcel. Estoy tentado a ir y mandarle a alguien que lo mate o que le ponga una golpiza. Estoy tentado a eso. Pero lo entrego en tus manos. Lo entrego. Tú eres el juez perfecto, yo no lo soy. Yo soy un pecador igual que esa persona a la que he aborrecido. Yo entrego el juicio justo al único juez que está sentado en su trono. O sea, tú estás tentado a mentir, porque de otra manera vas a ser afectado en el trabajo. Y está la tentación ahí, pero sin embargo, eres un cristiano. Y el Espíritu Santo te dice, no. Y le dices, jefe, tengo que aceptar y decirle que el día de ayer falté, porque sinceramente tenía una quinceañera de una sobrina y yo sé que me tocaba, era mi turno de trabajo, pero fallé, le pido me perdone. Eso te puede hacer que el jefe te diga en otra ocasión, avísame y te voy a dar permiso,
Pero si el jefe sabe que le mientes y alguien le dice que te vieron en esa fiesta, eso puede hacer que te rescindan de contrato y te corran de la empresa. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar a su hijo vivir como lo que no es, un agente del mundo. A ti y a mí nos toca vivir en aflicción, afligiendo nuestra carne, sometiendo todos los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Espíritu Santo. No es porque estemos bajo la ley, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos trajo a vida. Jesucristo, dice aquí la palabra, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿A fin de qué? De redimir. Redimir es comprar, pagar el precio. Jesucristo lo pagó con su sangre. En la cruz, ¿qué hizo? Sino se hizo responsable, o mejor dicho, el Padre lo tomó como responsable y puso todos nuestros pecados imputados a Él. Imputados significa que Él no cometió pecado. Aquel que no cometió pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros fue tomado como pecador, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos en Cristo justicia de Dios en Él. La justicia del justo Hijo de Dios imputada a nosotros, nuestros pecados cargados a su cuenta santa. Amado, este intercambio es glorioso, este intercambio es grandioso, este intercambio te da un derecho, porque en ese momento fuiste comprado con sangre, fuiste redimido. Redimido es pagado para ser liberado. Ahora le perteneces a Él y ahora por medio de Cristo puedes ser recibido y adoptado como hijo. Vean conmigo por favor lo que dice la palabra del Señor en Efesios 1. En Efesios capítulo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios 1. El Señor, ¿qué? Dice, nos predestinó para adoptarnos como hijos de Dios. El Señor nos predestinó para adoptarnos como hijos para Él mismo. ¿Mediante quién? Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea, solo porque así lo decidió, no porque haya visto algo bueno en ti o en mí, sino solo por el beneplácito de su voluntad. Para eso nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos. Versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Amado, esto es gracia. Nosotros no dejaremos de alabar la gran gracia, la gran riqueza de su amor, que gratuitamente para nosotros, pero el alto costo fue para Jesús, ha impartido sobre nosotros en Él amado. En Él tenemos redención, hemos sido comprados mediante, ¿cuál es el pago? Su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Él nos dio a conocer el misterio de ¿qué? Su voluntad. Otra vez, solo su voluntad, no fue la nuestra, fue su voluntad, según que el beneplácito que se propuso en Él. A Él se le ocurrió, Él lo decidió y Él lo hizo. Tú y yo no tuvimos ninguna parte en todo este asunto. Dice aquí en el versículo 10, con miras ¿a qué? A una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Mira, amado, hubo un cumplimiento de los tiempos que estoy hablando ahorita en Gálatas 4, pero falta otro cumplimiento de los tiempos, que es al final, en el día del Señor. Son dos cumplimientos de los tiempos. Uno, en la inauguración del reino. ¿Qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesús en Marcos 1:15? El reino de los cielos, palabras de nuestro Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Anuncio de la inauguración del reino. El reino ha llegado, Jesucristo.
el reino consumado, la llegada de Jesús a imponer totalmente su juicio y reinado en todo el universo. Y es lo que dice aquí en el 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme ¿qué? Otra vez, tercera vez que escuchamos esto, conforme al consejo de su voluntad. Para que no quede duda, si te han dicho que tú voluntariamente corres a Dios, mentira. Todos aborrecemos a Dios, mentira. Todos buscamos lo nuestro, mentira. Todos nos fascinamos con el mundo, mentira. Todos nos encantan las riquezas terrenales, mentira. Solo cuando a Dios le place manifestar su gracia, solo cuando a Dios le place manifestar su voluntad y te llama, no te vas a poder resistir. Y nada en este mundo va a llenar y satisfacer tu necesidad, porque solo Cristo Jesús, por gracia, puede llenar tu corazón y tú vas a poder ver las abundantes riquezas de su gloria en ti por el Espíritu Santo con el cual has sido sellado. Versículo 12, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, primero lo escuchas y lo crees, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos ha dado. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? Nos ha sido dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención, otra vez, la compra final de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. 2 Corintios 1:22 y 2 Corintios 5:5 vuelve a decir que el Espíritu Santo en nosotros es una garantía. Es una garantía. Somos de Él y nada ni nadie jamás nos apartará de Él, ni siquiera nosotros, si caemos en el engaño de nuestra carnalidad o si seguimos las riquezas de este mundo nuevamente, como lo que vamos a ver ahorita, más adelante. Amados, es la verdad. Tenemos el Espíritu Santo, nos ha sido dado en el día de nuestra compra, de nuestra redención, de la manifestación. En la plenitud del tiempo, obviamente, nació Cristo y dividió el mundo en un antes y un después de Cristo. Pero en tu vida y en mi vida tuvimos una fecha diferente, 2 de noviembre del 91. Estoy totalmente convencido del día que me mostró el perdón de mis pecados. El día que me mostró mi necesidad de correr a la obra de Cristo y creer en Él y en su resurrección para poder yo vivir una vida diferente. 2 de noviembre del 91. ¿Cómo lo supe? Nadie me dijo que leyera la Biblia. Y 2 días después yo había comprado, cuando regresé de viaje, una Biblia. 2 días después yo estaba predicando el Evangelio en mi consultorio, cuando nadie me dijo que tenía que predicar el Evangelio. 2 días después yo estaba hablando con Dios, cuando nadie me dijo lo que era la oración. 2 días después, o sea, todo esto resultó de gracia. Obviamente estoy hablando de una experiencia personal. Tu experiencia pudo haber sido diferente. No importa, amado, por eso estamos aquí. Porque el Espíritu Santo nos impulsa y nos hace ver que somos un cuerpo en Cristo, que somos una familia, que no somos nadie, somos más que otro. Ya no hay judío, ni griego, ni gentil. No hay hombre y mujer. No, todos somos uno en Cristo, el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Eso es ser un hijo de Dios. El heredero, como niño, está sirviendo a la ley. El heredero, como hijo adoptado, está gozándose con su padre. Dice la palabra, y sigamos en nuestro pasaje, por favor. En Gálatas 4, versículo 6. Dice, y porque ustedes ya son hijos,
Dios ha enviado el Espíritu ¿de quién? El Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Clamando, Abba Padre. Versículo 7, por tanto, tú ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por medio de Dios. Eres heredero por medio de Dios, que en Cristo está manifestando que eres suyo. Veamos por favor en Romanos 8. Exactamente esto que acabamos de leer en Romanos 8, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Romanos 8, versículo 10. Y si Cristo está ya por su Espíritu, acuérdense, es el Espíritu de Cristo el que tú y yo hemos recibido. Si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo de ustedes y el mío esté muerto, aunque el cuerpo de nosotros esté muerto a causa del pecado. ¿Te fijas? La naturaleza pecaminosa ahí está, pero el Espíritu Santo está dentro de todo nuestro ser e invade cada uno de nuestros rincones de este cuerpo de pecado. Amados, ve lo que dice ahí. Sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia que nos ha sido concedido. Hemos sido libres de la ira de Dios, de la ira venidera de un Dios santo. Ahora somos justificados en Cristo. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que dice Romanos capítulo 5? Dice, pero, versículo 11, Romanos 8:11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. He ahí la diferencia de un hijo de Dios y un hijo del diablo. Siempre he dicho, y lo voy a seguir diciendo, que durante 33 años fui el más grande hijo del diablo en esta zona. Esa es mi convicción. Que era la basura más grande, el hijo del diablo más grande, servía tanto en muchos aspectos al diablo, y sin embargo, el 2 de noviembre, mi Señor me hizo ver quién era. Fui llamado a ser hijo de Dios. 33 años estuve en tinieblas. 33 años estuve en total ignorancia de aquello para lo cual llegué a este mundo. Estuve esclavizado a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vana gloria de la vida que te dice, busca la felicidad porque tú mereces lo mejor. Ese es el slogan del mundo. Busca la felicidad, tú lo mereces. Mi amor, mi amado, tú no mereces igual que yo más que el infierno, porque todos hemos pecado contra Dios y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque Dios es un Dios santo y como nuestro creador es perfecto, pero nosotros nos hemos rebelado contra Él. Nosotros hemos sido los que hemos provocado la ira santa de un Dios justo que debe castigar el pecado, porque Él no tendrá por inocente al culpable. Pero en Cristo Jesús, y por pura misericordia y por pura gracia, a Él le plació salvar un pueblo para Él, de los del mundo, a través de Abraham, como ya lo vimos en la anterior lección, en el capítulo 3.
pero también de ese mundo gentil, los tan pequeños maderenses y altamirenses y todos los del mundo gentil que no somos judíos de nacimiento, en Cristo tenemos la plenitud de la gracia y no necesitamos, que es el plan de la enseñanza de Pablo para estos gentiles hechos en Galacia, hijos de Dios, para que se quiten esas cosas que traen en la cabeza, que le metieron los judaizantes, que los quieren hacer volver a la ley. Y ese es lo que hay que hacer en el versículo, repito, 13. Dice: si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Versículo 14. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero ¿cómo vas a ser guiado por un espíritu que no tienes, mi amado? Amigo, tú que estás aquí, tú que has querido dejar de hacer lo malo y no puedes, te lo digo, nunca podrás. Pero si el Señor por su gracia, si el Señor en su gran misericordia te ha traído para oír que eres un pecador bajo juicio y bajo la ira que está sobre ti y que mereces lo peor, y no solamente las desgracias que ya has tenido en tu vida, sino aún las que quedan por venir y después en la eternidad el tormento eterno en el infierno, mi amigo, es porque el Señor te está llamando a un arrepentimiento de pecados y a una confianza de que Jesucristo es tu Salvador, es tu Señor. Es la muestra más grande que ha existido en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Dios amando a los pecadores para salvarlos. Dios derramando la vida de su propio Hijo para comprarnos. Dios atrayéndonos y sellándonos para ser propiedad de Él. Y nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Eso es a lo que eres llamado, mi amigo. Arrepiéntete. Es la más grande muestra que el amor de Dios puede causar en tu corazón. Quebranto de la dureza. Luz atravesando tus tinieblas. Y ver cuán grande amor tiene. No importa que tu padre te haya pisoteado. No importa que tu madre y que el mundo te haya denigrado. Ven en arrepentimiento y fe y tendrás vida y vida eterna, mi amado. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Pero sin Él estás totalmente perdido. Sin Él jamás podrás someter los deseos de tu carne. Pero en Cristo Jesús nos ha sido dado un espíritu. ¿Por qué? Versículo 16, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos. Ya no somos los niños, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué? Somos también herederos. Herederos, mi amado, herederos. Tienes total libertad de llegar delante del trono de tu Padre. Tienes total libertad de poder pedirle, clamarle, rogarle, humillarte delante de Él, reconocer que fallaste, reconocer que eres débil, reconocer que te falta, pero también eres totalmente libre y tienes la herencia de poder dirigirte a tus hermanos en la fe. Pasaremos la eternidad a los pies del Cordero. Somos una familia en la fe. Tu familia en la sangre ni siquiera, que está perdida todavía, ni siquiera estás seguro tú si algún día te acompañará. Estamos rogando cada quien por la salvación de nuestros familiares en la sangre, pero no somos Dios. Y no podemos hacer nada sino realmente vivir la vida en la fe que nos ha sido dada con el gran regalo que es la familia, que es la iglesia. No importa, mi amado, la denominación. Cristo Jesús es el común denominador de todos los hermanos, porque tenemos el mismo espíritu de gracia, el espíritu de Jesucristo mismo habitando en nuestros corazones. Si en verdad, dice, y ustedes son coherederos, versículo 17, con Cristo, coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La vida cristiana, mi amado, es una vida de aflicción. La vida cristiana es una vida de muerte diaria a lo carnal. La vida cristiana es ir siendo menos nosotros y más Cristo en nosotros. Ya lo vimos cuando estudiamos Gálatas 2:20. Yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Ya no vivo más yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, el sacrificio de Cristo no fue en vano, fue para redimirnos, para comprarnos, para adquirirnos como posesión eterna, como hijos. Ya no somos niños, somos hijos de Dios, por la sangre preciosa derramada a nuestro favor. Ahora, una vez que estás así, ¿te quieres mover de ahí? Por favor, mi amado. Pero eso es lo triste. Eso es lo triste, el tercer aspecto. Porque el tercer aspecto nos habla de ese pueblo que en algún momento de su caminar empieza a ver nuevamente que sí puede, que sí le va bien, y empieza a perder los ojos de por qué está sucediendo todo lo mejor en su vida, y empiezan a buscar sus fuerzas, empiezan a poner su confianza en ellos, empiezan a buscar agradar a los hombres en vez de agradar a Cristo. Eso es lo que sucedió con nuestros hermanos en Galacia. Vinieron los judíos y les dijeron: está bien que hayan creído en Cristo, está bien, pero ahora les toca algo más. Necesitan circuncidarse. Ustedes necesitan algo más. Necesitan volver a cumplir la ley, porque ustedes, aun cuando no eran judíos, por medio de Cristo se están haciendo judíos. Amados, es la más grande mentira del diablo. Era una perversión del evangelio. Es para traer juicio y condenación y maldición. Anatema, dijo Pablo. Por el Espíritu de Dios habló eso. Y eso es lo que sucede en todo aquel que está mandando volverse un judío, o está siendo un judaizante para la iglesia comprada por la sangre de Cristo. Cierto es, tú y yo conocemos gente que tiene sus grupos y que tienen que traer su kipa y que tienen que hacer la reunión en sábados y que tienen que cumplir y que tienen que hacer la Santa Cena al estilo judío, mi amado. A Jesucristo no se le añade nada, porque en el momento que tú piensas que le tienes que añadir algo al sacrificio de Cristo, estás volviéndote a esclavizar. Y eso es lo que dice aquí la palabra en el siguiente aspecto: esclavos. Esclavos, otra vez. El heredero ahora esclavo ¿de qué? De lo inútil. Así lo dice, vean conmigo. Y sabemos, versículo 4, versículo 7, versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pablo, recuerden que está hablándole a los Gálatas y les está haciendo ver que antes de Cristo servían a muchos dioses. Antes de Cristo estaban ligados, esclavizados a los deseos de los ojos, a las riquezas de este mundo, a la fama. A eso estaban esclavizados. A otros que no son dioses por naturaleza. Versículo 9. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora que sí conocen a Dios, o más bien, ya que son ustedes conocidos por Dios, ya que Dios se les manifestó, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles? O sea, te estás otra vez encadenando a cosas que no valen la pena, que son débiles. ¿Cómo te estás esclavizando a cosas inútiles? ¿Cómo te estás esclavizando a cosas elementales? Fíjense cómo le llama: débiles, inútiles y elementales. La persona que se vuelve a las obras de la ley, la persona que se vuelve a creer que por sí mismo se puede salvar, se está metiendo en lo débil, en lo inútil, y está regresando peor que el kinder cuando ya tuvo la graduación en Cristo. Cristo Jesús terminó y te da el título porque Él lo obtuvo por ti. Él venció todas las batallas por ti, viviendo en carne, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, bajo la ley y como ser humano.
totalmente hombre, totalmente Dios. Y dice la palabra aquí en el Gálatas 4:9, ¿cómo es que ustedes desean volver a estar esclavizados de nuevo? ¿Se fijan? O sea, ya es algo personal, es algo que la persona decide hacer, no es algo que Dios te esté pidiendo, es algo que tú estás deseando: ganar medallas, ganar puntos, verte mejor. ¿Te fijas? Es tu autojusticia, es tu carne, mi amado. Toda la gloria la tiene el Señor si tú no haces nada más que someterte por la guianza del Espíritu a su palabra que abunda en ti, si es que tienes el Espíritu y si es que buscas la palabra de Dios. Dice en el versículo 10, como ejemplo de esas cosas inútiles, elementales, débiles, ustedes ya se preocupan por seguir los días, los meses, las estaciones y los años. O sea, otra vez, es que tienes que reunirte en sábado porque todo está muy bien, pero no te reúnes en sábado. Pero es que tienes que hacer esto que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y tienes que hacer esto otro, y tienes que llamar todas las cosas en hebreo y usar términos hebreos, porque si no estás mal. Amados, a Jesucristo no se le añade ni se le quita, porque Él es el Rey, Señor y Dios de toda la tierra. Y si no estás convencido de eso, no tienes el Espíritu Santo. Fíjate bien lo que dije. Si no estás bajo esta convicción en tu vida, no tienes el Espíritu Santo y estás bajo condenación eterna. No soy nada, y lo que soy lo soy por gracia y por el Espíritu de Dios que me ha sido concedido. Y todo lo que tengo es por Él. Aquel que piensa hacer algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, dice la palabra Gálatas 6, versículo 3. Amados, dejémonos tonterías, dejémonos. Son cosas vanas, débiles y elementales. Pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Versículo 11, termina Pablo esta sección diciendo: tengo temor por ustedes. O sea, tengo temor por ustedes de que quizás en vano he trabajado por ustedes. Amados, es horrible, la verdad es horrible ver a hermanos verdaderos en la fe esclavizarse a las cosas del mundo nuevamente. Es horrible, duele tanto ver a hermanos en que viste el chispazo de la gracia de Dios en sus vidas volviéndose, o inclusive conozco gente que ha conocido la palabra y se ha convertido al catolicismo romano porque en algún momento cayó en el engaño que esa es la verdadera religión, o porque su esposa le estaba poniendo la pata en el cuello y si no se iba a divorciar de él, y prefieren cambiar todo por la causa de Cristo. Amados, es horrible, pero qué grande y paciente es nuestro Dios, qué grande es la salvación que hemos recibido. ¿Qué eres? ¿Eres un niño? ¿Eres un hijo? ¿O nuevamente te has vuelto a ser un esclavo? ¿Qué eres? ¿En qué punto estás? Amado, si eres niño, ruégale a Dios que te conceda la gracia de crecer en la fe. Si eres un hijo de Dios, gózate, alégrate, alaba a tu Dios y Señor, y obviamente proclama las grandezas de su reino. Y si eres un esclavo, amado, arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor, y no le quieras agradar una gota de peso, nada, a la obra completa que es en Cristo Jesús. Vamos a orar y que el Señor siga vivificando su iglesia y salve a los pecadores. Amado Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta palabra, porque así como a los Gálatas hoy tú nos sigues hablando. Ruego en el nombre de Jesús que esto sea para edificación de tu pueblo y para salvación de los que tú tienes predestinados para esto, para ser adoptados hijos tuyos. En el nombre de Jesús.